Bueno, pues si os parece vamos a empezar con la sesión de hoy, ya que se ha estabilizado ya el número de personas que tenemos en la sala y bueno, alguna más se incorporará. Pues bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Bilbao y soy la directora de Desarrollo Empresarial de FADE. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias también a las personas que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, a Mónica Uteral, que es la directora de Banca de Empresas en Asturias de Unicaja Banco. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Gracias, Leticia. Muchas gracias de nuevo por colaborar con FADE en este tipo de seminarios. También tenemos con nosotros a Rodrigo Saldaña, socio director de S&B Partners Consultores, que va a intervenir esta mañana también con una ponencia. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias también por tu presencia. Marian Álvarez López, asesora jurídica de Asturés, que nos hablará de los proyectos y programas que tienen en este caso en Asturés para apoyar a las empresas asturianas en las licitaciones públicas internacionales. ¿Qué tal, Marian? Buenos días. Muy bien, Leticia, muchas gracias. Todo bien. Gracias. Y bueno, me acompaña a mi izquierda, no sé si a vuestra derecha en la pantalla, mi compañera Celia Sánchez, que es responsable de Asuntos Europeos y Promoción Exterior de FADE, que nos hablará, como luego os comentaremos, sobre un proyecto que estamos desarrollando en este caso en la Federación. Pues Celia, también, gracias. Buenos días. En un mundo cada vez más globalizado, las licitaciones públicas internacionales ofrecen oportunidades de negocio para las pymes que quizás no sean lo suficientemente conocidas por ellas, por falta de conocimiento, como digo. Para hacernos una idea de su magnitud, las licitaciones públicas representan alrededor del 14% del PIB de la Unión Europea y a pesar de ello, la participación de las pymes en estos procesos sigue siendo muy limitada, bastante inferior a lo que representan en este caso en las economías de sus propios países. Además, el mercado multilateral ha experimentado un importante crecimiento, como nos comentarán, estoy segura, en este caso en primer lugar Rodrigo y seguramente Marian. Como digo, el mercado multilateral ha experimentado un importante incremento en las últimas décadas y representa ya cerca del 7% del comercio mundial. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy y lo que hemos planteado es una jornada diseñada para ayudar a las pymes en el mapeo de las diferentes oportunidades que pueden tener en este ámbito. Abordaremos aspectos tales como la forma de analizar las convocatorias, quizás las principales vías para encontrar socios o también la presentación o cómo se deben presentar las propuestas. De esto se encargará en este caso Rodrigo fundamentalmente. Como os decía antes, a continuación Marian Álvarez de Asturés nos va a explicar cuáles son los programas que cuenta en este caso la sociedad para ayudar a las empresas asturianas y a las pymes en particular a participar en este tipo de programas. Y finalmente mi compañera Celia os va a comentar el proyecto que estamos desarrollando, P2 Green Est, sobre licitaciones en países del este no miembros de la Unión Europea. Yo me quedo aquí, creo que lo más interesante es lo que nos van a comentar ellos y antes de dar paso a Rodrigo, voy a ceder la palabra en este caso a Mónica para que también nos pueda saludar brevemente. Mónica, cuando quieras. Bueno, de nuevo, buenos días a todos y gracias, Leticia, gracias a FADE por organizar este interesante encuentro que, sin lugar a dudas, será de gran utilidad para nuestras pymes, ¿no? La verdad es que desde Unicaja Banco, a través de nuestra colaboración con este tipo de iniciativas y también con nuestro apoyo diario a las empresas, pues queremos dejar patente nuestro firme compromiso con el sector empresarial asturiano, que es precisamente el motor indispensable para el desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? Creemos firmemente en que las empresas han de adaptarse precisamente a un entorno global y para ello pues, es primordial contar con toda la información para poder competir y tener nuestras oportunidades y nuevas oportunidades. Y justamente esta propuesta que nos traéis desde FADE, de las licitaciones públicas internacionales, que es tan interesante pero quizás a veces tan desconocido o tan complicado, puede resultar de mucha utilidad para todos los presentes. Para Unicaja Banco es una satisfacción trabajar mano a mano con instituciones como FADE, compartiendo vuestros objetivos y vuestro compromiso con el sector empresarial de la región. Ese desarrollo empresarial genera riqueza y empleo y nosotros, pues como entidad financiera enraizada en esta tierra, ponemos también todo nuestro esfuerzo en acompañar a las empresas en el logro de sus objetivos. Y me voy a quedar con lo último que decías, Leticia, que lo interesante viene ahora. Entonces no voy a restar más a este webinar y voy a dar paso a Rodrigo y estoy segura que esto va a ser muy interesante. Yo soy la primera que voy a empezar a tomar nota de todo lo que nos van a contar los distintos ponentes. Vale. Pues muchas gracias, Mónica. Rodrigo, es tu turno. Sí deciros a todos los que estáis asistiendo que vamos a dejar el turno de palabras para el final. Pero os agradeceríamos que nos las hicierais a través del icono de preguntas y respuestas para llevar un poquito más de orden. Pues Rodrigo, cuando quieras, tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
agradecer a los asistentes su presencia, por supuesto también a FADE y a Unicaja y a Asturex y la invitación de poder compartir con vosotros esta temática que se me ha pedido, que son las oportunidades para las pymes en las licitaciones públicas internacionales. Queda a vuestra disposición la presentación. A través de FADE podéis solicitarla y yo encantado de compartirla con vosotros. Por supuesto, también quedo a vuestra disposición a través de LinkedIn pues, para establecer un contacto profesional con todos aquellos que consideren que puede ser interesante. Son 4 los conceptos claves que queremos tratar en la sesión de hoy. Por supuesto que hay más de 4 conceptos, pero vamos a centrarnos en estos 35 minutos de exposición en alguno de ellos. Primero, en las herramientas. ¿Cómo somos capaces de identificar, de poner al alcance de nuestra mano oportunidades multilaterales? Licitaciones ya sean convocadas por la Unión Europea o por cualquier otro organismo multilateral, de tal forma que nos lleguen a nuestro buzón del correo electrónico. Ese es un objetivo muy, muy importante. ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? El segundo, el procedimiento. Afortunadamente, y bueno, recalco la palabra afortunadamente, algo bueno hemos sacado de la pandemia, es el hecho de que el procedimiento de presentación de las licitaciones sigue siendo igual de formal, pero sí es cierto que en estos últimos meses, años, se ha consolidado una tendencia, que es la utilización de unas plataformas virtuales donde vamos a poder ya no solamente identificar las oportunidades, sino también expresar interés, presentar las propuestas técnicas. Existe una virtualización de la licitación, lo cual es muy, muy importante dentro de la transformación digital. Lo veremos con algunos ejemplos. Otro concepto básico es la búsqueda de socios, sobre todo para los que somos pequeñitos. Nuestra empresa, nuestra microempresa, muy especializada en consultoría internacional, necesita para participar en licitaciones internacionales buscar socios. Socios de mayor tamaño, ya sean privados o institucionales, ya estén radicados en Europa o en países en vías de desarrollo. La búsqueda de socios y la búsqueda de expertos externos fuera de nuestra empresa es muy importante para las pequeñas empresas a la hora de que cuando sea necesario por la tipología de la licitación apoyarnos, juntar capacidades, eso sí, repartir también el pastel multilateral con otros socios o con otros expertos para poder ser lo más competitivos posibles. Y para ahorrar costes también, vaya por delante también. Cuarto concepto, muy importante, ¿cómo elaboramos la expresión de interés? ¿Cómo nos damos a conocer en el ámbito multilateral? Para que tanto los funcionarios de los organismos multilaterales como los funcionarios en los países en vías de desarrollo, en las agencias ejecutoras de los proyectos multilaterales, nos conozcan. También cómo elaboramos de forma competitiva propuestas técnicas y económicas que nos permitan ser los adjudicatarios de estos proyectos. Bueno, esas reflexiones esenciales son las que vamos a tratar en esta sesión. Por supuesto, también es muy importante ser conscientes de que la internacionalización de la empresa española, asturiana y de cualquier otra parte del mundo está muy condicionado por las vías de internacionalización que vayamos a utilizar. Existen distintas vías, las vías clásicas vinculadas a elegir un mercado, un país concreto o unos países concretos a través de los cuales, por medio de una política de distribución, a través de importadores, mayoristas, agentes comerciales, conseguimos comercializar nuestro producto, nuestro servicio con una estrategia de concentración en países o de una mayor diversificación de los mercados. Pero a esta vía, que podría ser la tradicional, también hay que añadirla otras vías, que son las que nos vinculan directamente a los clientes. La comercialización online a través del comercio electrónico, la utilización de la licitación pública internacional, nos van a obligar, nos van a permitir llegar de forma más directa a las oportunidades y a los clientes, ya sean clientes intermedios, por ejemplo en el B2B, en el comercio electrónico, o a clientes finales en el B2C. Lo mismo nos va a pasar desde la perspectiva de la licitación pública. Es muy importante que sepamos elegir qué vía de internacionalización es la principal, qué vía es la secundaria y cuál nos puede interesar. En ese sentido, tanto Asturex como, por supuesto, FADE os pueden ayudar también con distintos diagnósticos para evaluar la mejor vía de internacionalización.
Pero si nos centramos en el mercado multilateral, tenemos que ser conscientes de una realidad, el baile multilateral. El ámbito de la licitación pública internacional se asimila mucho, se parece mucho a un espectáculo musical, sea clásico o no clásico, donde todos los instrumentos, todos los departamentos de nuestra empresa tienen que estar totalmente coordinados. Si el departamento de administración no se coordina con el comercial, de producción, incluso si la gerencia no se involucra, difícilmente vamos a poder ser competitivos, difícilmente vamos a poder bailar bien. Es muy importante que toda empresa tenga un director de orquesta en las licitaciones internacionales, que coordine a los distintos departamentos. Todos ellos son muy importantes. Recordar que los formalismos administrativos en una operación de exportación tradicional se pueden más o menos resolver a través de un acuerdo con el cliente extranjero. Pero un error en un formalismo administrativo en el ámbito de una licitación internacional ocasiona consecuencias nefastas. Nos cancelan nuestra participación por cualquier error administrativo. Es por eso que todos los departamentos tienen que estar muy bien coordinados y la dirección general de la empresa tiene que aportar un valor desde el punto de vista de sensibilizar a todo el equipo de todos los departamentos y que realmente las decisiones, las acciones se tomen de forma consensual. Si ya las personas que trabajan en el departamento de exportación de la empresa son los rarillos de la empresa en lo que se refiere al departamento de producción, imaginaros desde el punto de vista de los formalismos de una licitación. Es por eso que es muy importante que la propiedad, que la dirección de la empresa se involucre. ¿Por qué? Porque la licitación multilateral conlleva un proceso formal, competitivo. Vamos a tener que cumplir los formalismos y vamos a competir con numerosas empresas e instituciones de distintos países del mundo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos seleccionen, podamos presentar nuestra propuesta técnica y financiera y podamos ser los adjudicatarios. Vamos a tener que seguir un proceso temporalmente y formalmente muy estricto. Nos van a pedir que presentemos ofertas en el ámbito de las licitaciones, ya sean para bienes, para obra pública o para servicios. Curiosamente, existe un mayor volumen de licitaciones en el ámbito de los servicios que en la obra pública o en la compra de suministros. Eso es un punto muy importante. La financiación va a determinar, si la financiación es nacional, las licitaciones van a seguir un procedimiento nacional, con la legislación nacional. Si estamos en países en vías de desarrollo, un procedimiento y una legislación de un país en vías de desarrollo nos aporta menos garantías que una financiación multilateral o mixta, tanto del organismo multilateral como del propio país beneficiario. ¿Por qué? Porque una financiación multilateral va a obligar que todo el procedimiento de licitación, todas las partituras, sean las que establece el organismo multilateral, lo cual nos va a aportar transparencia y fiabilidad. Las licitaciones multilaterales se caracterizan por la transparencia. Eso no quiere decir que no exista fraude y corrupción. Existen listas publicadas por los organismos en las que constan las empresas, las instituciones, los expertos consultores que han sido detectados en fraude, y esas listas son públicas. El periodo de sanción. Bien, un punto también muy importante es si la licitación es internacional, si está abierta para que presenten propuestas a empresas de cualquier país del mundo. Luego matizaremos cualquier empresa del mundo porque hay ciertas matizaciones. O si son licitaciones locales, nacionales, donde solamente se puede presentar una empresa del país donde se va a ejecutar ese proyecto multilateral. Eso va a condicionar también el hecho de que podamos participar o no, o que tengamos que participar como socios en un consorcio liderado por una empresa local, nacional. Otro aspecto importante, licitación abierta o restringida. Es muy importante porque las licitaciones abiertas permiten presentar propuesta técnica y financiera a cualquier empresa que cumpla con los criterios de elegibilidad.
Por el contrario, una licitación restringida se ciñe y solamente se permite presentar propuesta técnica a las empresas que cumplan con una serie de requisitos vinculados a lo que se denomina, luego lo veremos, expresión de interés y conformación de una lista corta. Bien, ¿quién son los actores del baile multilateral? ¿Qué instituciones? Bueno, organismos multilaterales, los tenéis aquí en pantalla, desde el Banco Mundial, los bancos regionales, Naciones Unidas y la Unión Europea, y también muy importantes las agencias de cooperación bilateral. Nuestra empresa, yo concretamente, la empresa en la que trabajaba anteriormente dentro de mi desarrollo profesional hace ya mucho tiempo, el primer proyecto con el que trabajamos fue con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Trasladamos nuestro saber hacer como fruto de un contrato en El Salvador. Ese proyecto fue exitoso y sobre la base de ese éxito financió ese mismo programa la cooperación norteamericana, USAID, la cooperación alemana, la GIZ. La utilización de estas agencias de cooperación es muy importante, sobre todo cuando nos estamos iniciando, cuando hemos sido capaces de demostrar el éxito de nuestras capacidades en el mercado nacional y podemos trasladarlo a otros mercados. Lógicamente, también va a ser muy importante conocer qué partitura toca cada organismo multilateral de desarrollo. Existe una especialización sectorial. Las licitaciones que convoca la OMUDI, la Organización Industrial de Naciones Unidas, no son las mismas que las licitaciones que convoca la FAO o que puede convocar sobre la base de su especialización el Banco Asiático de Desarrollo. Bueno, es muy importante saber dónde nuestro sector, nuestras líneas de negocio son objeto de licitación por parte de instituciones concretas, específicas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los acrónimos de las distintas instituciones y su especialización sectorial. Es un punto importante también tenerlo presente. Bien, la transparencia, si os fijáis aquí en pantalla, estamos viendo la página web de Naciones Unidas, United Nations Global Marketplace. Naciones Unidas tiene una obligación de transparencia dentro del apartado de UN Procurement Statistics. Dentro del apartado de estadísticas vamos a poder acceder de forma totalmente voluntaria y sin ningún tipo de restricción a las adjudicaciones de licitaciones por parte de Naciones Unidas, conociendo quién son los adjudicatarios, cuáles son las empresas que están vendiendo a través del mercado multilateral a Naciones Unidas. Si seleccionamos Procurement by Supplier y si seleccionamos España, Major Contracts by Country, vemos que España en el último año comercializó 437 millones de dólares. Vemos también los principales contratos por años y vemos también quién son las principales empresas españolas adjudicatarias de licitaciones convocadas por parte de la Unión Europea, de sus distintas agencias. Tenemos empresas como Everis, tenemos Aplicaciones Técnicas de la Energía, tenemos Harinera Villafranquina, Tecnome, Homipsa, que es una pequeña pyme especializada en kits de supervivencia para población en situaciones de crisis, de riesgo. Vemos una variedad muy amplia y los nombres y apellidos de todas las empresas que han sido adjudicatarias. Vemos también con qué agencias de Naciones Unidas están trabajando y vemos también cuáles son los principales sectores de actividad donde se adjudican licitaciones a las empresas españolas. Bueno, esta información está abierta a toda nuestra competencia internacional. Vamos a poder rastrear a todos nuestros competidores en el mercado multilateral. Bien, ¿quién son los actores del concierto multilateral? Bueno, los actores del concierto multilateral están vinculados a los países donantes. España es un país donante, participa en la mayoría de los organismos multilaterales. Eso quiere decir que si España forma parte de estos organismos, las empresas españolas y los consultores españoles pueden participar en todas las licitaciones convocadas por estos países donantes. Luego están los organismos multilaterales que veíamos anteriormente, los países beneficiarios en vías de desarrollo,
Las agencias ejecutoras, que son los ministerios nominados por el país beneficiario para la ejecución de un programa. Imaginaros, programa de apoyo al sector turístico en Senegal, financiado por el Banco Africano de Desarrollo, un programa de 15 millones de dólares de ejecución en un plazo temporal de 5 años. El Banco Africano de Desarrollo entra en contacto con el gobierno de Senegal y el gobierno de Senegal nomina una agencia ejecutora, que es el Ministerio de Turismo de Senegal, y determinadas agencias dentro de ese ministerio, ¿de acuerdo? Lógicamente, el organismo multilateral va a aprobar la financiación, va a poner el dinero encima de la mesa que los paganinis, los países donantes, España como tal, aportan a ese organismo multilateral. Lógicamente, el organismo multilateral no solamente va a financiar el proyecto, va a supervisar la licitación con sus procedimientos, con sus sistemas de transparencia, de control, y va a realizar los pagos a la agencia ejecutora. Bien. La agencia ejecutora, el Ministerio de Turismo de Senegal, va a preparar los términos de referencia, los pliegos de la licitación, va a recibir, va a analizar las expresiones de interés, las propuestas técnicas y financieras, va a bajar a un detalle importante la información y va a aprobar, una vez que realiza la adjudicación, las entregas. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Las empresas nos ubicamos en la presentación de expresiones de interés, de propuestas técnicas y financieras, y en el caso de que seamos los adjudicatarios, vamos a ejecutar el proyecto. Un concepto importante para las empresas es si llegamos temprano o tarde al baile multilateral. Para eso tenemos que conocer el ciclo de vida de un proyecto multilateral. Recordad, proyecto del sector turístico que se va a ejecutar en 5 años, 15 millones de dólares, sector del turismo en Senegal. Las primeras fases, la programación, la identificación, la formulación, la financiación, son las fases previas de negociación del Banco Africano con el gobierno y con el Ministerio de Turismo de Senegal. Existen oportunidades para nuestra empresa para ser contratados como expertos de apoyo en estas fases. Son fases y son oportunidades dentro de lo que se denomina Corporate Procurement, licitaciones convocadas tanto por el organismo financiador, Banco Africano, como por el Ministerio de Turismo. El grueso del proyecto, el grueso de la ejecución de los 15 millones de dólares está en la fase de ejecución. Aquí, en un marco temporal de 5 años, se van a convocar distintas licitaciones que consuman, que justifiquen esos 15 millones de dólares. Y luego, una vez que el proyecto sea ejecutado, está la fase de monitoreo y de evaluación. Es muy importante que nuestra empresa determine dónde nos ubicamos mejor, dónde están nuestras oportunidades en el ámbito de un proyecto del sector del turismo. En la fase primera, en la fase de ejecución o en la fase de monitoreo y evaluación de un proyecto. Bien, quiero que veamos un proceso de licitación desde el principio hasta el final. Bueno, licitación de la Unión Europea, EuroPaid, la Agencia de Cooperación de la Unión Europea, convoca una licitación, un programa de capacitación de negociaciones internacionales, de comercio internacional, en Bolivia. Es un proyecto ya finalizado, ya adjudicado. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? El anuncio previo. El anuncio previo es, señores, prepárense, el día 31 del 1 del 2014 publico un aviso. ¿Ese aviso qué conlleva? Conlleva el hecho de que, como ven aquí en pantalla, voy a lanzar una licitación, prepárense ustedes. Esta licitación tiene una clasificación específica, se clasifica esta oportunidad específica en servicios de formación especializada. Es un proyecto de EuroPaid. Es un proyecto restringido, exige una lista corta, exige una expresión de interés. Bien, la Agencia Ejecutora Nacional es el Ministerio de Desarrollo Productivo y de Economía de Bolivia. Es un contrato de precio global. La propuesta financiera que presentemos va a ser de precio global.
Una breve descripción del contrato. En el marco de este programa, la Unión Europea invita a empresas que presenten expresión de interés y propuestas para apoyar al Ministerio de Desarrollo Productivo, Relaciones Exteriores, desarrollando 20 talleres modulares. Bueno, va estableciendo una serie de requisitos. Un aspecto importante es que la entidad contratada deberá tener capacidad de gestionar el proyecto con una universidad boliviana y con la Academia Diplomática. Esto es un punto importante. Vamos a tener que establecer un acuerdo con una universidad boliviana, ¿de acuerdo? El presupuesto máximo, 800.000 euros. Bien. Deben pasar al menos 30 días naturales desde la publicación de esta previsión de licitación hasta que se convoque el proyecto, se convoque el anuncio de licitación. Y efectivamente, si os fijáis aquí en pantalla, el anuncio, el preaviso, se publicó el 31 del 1 y el anuncio de la licitación el 27 del 3. Pasó casi 2 meses. Bien, el anuncio de licitación es el siguiente documento. Bien, en este documento, ¿qué vemos? Vemos que se está solicitando a las empresas por un procedimiento restringido que hagan expresión de interés. Aquellas empresas que consideren, sobre la base de la descripción del contrato, que este proyecto les puede interesar, tienen que presentar una expresión de interés. Esa expresión de interés va a estar condicionada por los criterios de elegibilidad. Se pueden presentar personas jurídicas, empresas. No se pueden presentar consultores a título individual. Se pueden presentar las empresas individualmente o en consorcio. Eso sí, las empresas que se presenten tienen que ser empresas de los Estados miembros de la Unión Europea o de los países o territorios donde se desarrollan estas licitaciones, países latinoamericanos, ¿de acuerdo? Bien. Los consorcios pueden ser una agrupación permanente. Bueno, explican qué tipologías de consorcios se admiten. Solamente se puede presentar una única solicitud, una única candidatura. Si nos presentamos en distintas candidaturas, quedamos no solamente nosotros, sino aquellas empresas que vayan en nuestro consorcio eliminadas. No se permiten alianzas entre los candidatos preseleccionados. Si nosotros estamos en un consorcio y somos seleccionados para presentar propuesta técnica y financiera, no nos podemos unir a otro consorcio. Es un motivo de exclusión, ¿de acuerdo? No se autoriza la subcontratación y fijaros, aquí es importante el número de candidatos preseleccionados. Solamente se va a invitar a presentar propuesta técnica y financiera a 4 y a 8 candidatos de todos aquellos que presenten la expresión de interés, ¿de acuerdo? Mínimo 4, máximo 8. ¿Qué vemos en pantalla? En pantalla estamos viendo los criterios de selección y adjudicación. Los criterios de selección en lo que se refiere a la capacidad económica y financiera, en la capacidad profesional del candidato, que dispongan de al menos de 20% de personas en plantilla. Bueno, se establecen criterios de capacidad económica y financiera, capacidad profesional y se establecen también criterios de capacidad técnica. Se establecen una serie de criterios que van a permitir sobre la base de esos criterios seleccionar a los entre 4 y 8 candidatos para poder presentar propuesta. Bien, todas las empresas que estén interesadas en esta expresión de interés van bajo un formulario específico a prepararla y a enviarla, ya sea en solitario, ya sea en consorcio, ¿de acuerdo? Otros documentos dentro de esta licitación. La lista corta. Bueno, el corrigendum es una modificación del anuncio de licitación. La lista corta es la comunicación que se produce el 17 del 6 del 2014. Fijaros, han pasado casi 3 meses desde el anuncio de expresión de interés. La lista corta es la selección de empresas que han presentado expresión de interés y que sobre la base de sus criterios de selección han sido seleccionadas.
Si os fijáis aquí en pantalla, presentaron 24 empresas o consorcios, presentaron expresión de interés. Y de esos 24 se ha seleccionado solamente a 8. El Centro de Estudios Económicos y Comerciales, que es la Escuela de Negocios del ICEX, en consorcio con Agriconsulting, con Jabalán, con Genia, en consorcio con la Cámara de Comercio de Valladolid, universidades, una empresa italiana, una empresa del Gobierno de España, del Ministerio de Economía, la Fundación CEDET, en consorcio, bueno, pues con las empresas en las que yo trabajaba, la Universidad de Barcelona. Bueno, 8 consorcios que han sido seleccionados sobre la base de los criterios de selección, y solamente a estos 8 se les permite presentar propuesta técnica y financiera. De tal forma que en un momento concreto, el 21 del 10, fijaros, desde el 31 del 1 al 21 del 10, no finaliza el proceso de contratación. Aquí está el apartado de adjudicación. Este documento, que es adjudicación, nos va a informar sobre la empresa adjudicataria del contrato, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, dentro de este documento, de las 8 empresas que fueron invitadas a presentar licitación, solamente 7 presentaron propuesta técnica y financiera. La licitación era de 800.000, precio máximo, el adjudicatario fue 783.000. La puntuación técnica del consorcio adjudicatario 99,9. Bueno, pues la Fundación del Gobierno de España, CEDET, fue la adjudicataria con el resto de las empresas que presentaron propuesta dentro de ese consorcio. La duración del contrato, 10 meses. El beneficiario es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, aunque sabemos que la agencia ejecutora nacional de este proyecto es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia Diplomática. Bueno, dentro del enlace que os hemos mandado, dentro de la presentación tenéis el hipervínculo a esta página web, podéis visualizar este proceso completo de licitación, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo conseguimos identificar las oportunidades? Bueno, existen distintas herramientas, lógicamente no vamos a poder profundizar en ellas, pero antes de utilizar las herramientas es muy importante que identifiquemos bajo los sistemas de clasificación propios de los organismos multilaterales el código que identifica a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuestra tipología de obra. El Common Procurement Vocabulary, que utiliza la Unión Europea y los bancos multilaterales, el sistema de clasificación de Naciones Unidas y el sistema de clasificación del propio ICEX. Son distintos sistemas que debemos valorar, que debemos tener en cuenta. ¿Qué herramientas utilizamos a la hora de identificar oportunidades? Bueno, pues dentro de la transparencia tenéis las principales bases de datos. La mayoría de ellas son institucionales. Existen algunas también especializadas de pago, como puede ser Asortis, Development Aid. Bueno, son distintas herramientas a ser valoradas. Desde la perspectiva de la Unión Europea tiene una herramienta gratuita, pública, muy interesante. TED, Tenders Electronic Daily, nos va a permitir, tal y como veis en pantalla, seleccionar el código de nuestros servicios, servicios de cartografía de zonas urbanas, zonas rurales, servicios de cartografía digital, aérea, y sobre la base de la selección de ese código vamos a identificar oportunidades. Lo mismo desde la perspectiva de Naciones Unidas. Naciones Unidas, a través de su base de datos gratuitas, nos va a permitir buscar anuncios de licitaciones. Vamos a identificar el código de Naciones Unidas de nuestro servicio, de nuestro suministro, de nuestra obra pública. Aquí tenemos de nuevo cartografía y sobre la base de ese criterio vamos a identificar oportunidades, ¿de acuerdo? Lo mismo y también de forma gratuita desde la perspectiva del ICEX. El ICEX tiene un apartado de oportunidades de negocio. Hay que estar registrado dentro del ICEX, pero una vez que nos hemos registrado podemos seleccionar las distintas tipologías de licitación que son de interés para nuestra empresa
Y sobre la base de la determinación de los sectores de actividad, del código CPV, vamos a poder determinar que nos lleguen a nuestro correo electrónico, como veis aquí en pantalla, las alertas, ¿de acuerdo? Nos van a llegar correos electrónicos que nos permiten analizar en el buzón de nuestro correo aquellas licitaciones que mejor encajen con nuestras necesidades. Bien, dentro de las plataformas digitales, recordad lo que os comentaba, cada vez más se está consagrando la posibilidad de presentar virtualmente todo el proceso de licitación multilateral, desde la identificación de la oportunidad hasta la adjudicación. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Tenemos la página web del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una utilidad gratuita, previo registro, que se llama eConsultant. Permite a las empresas registrarse y una vez que estamos registrados gratuitamente, conectarnos y poder dar un seguimiento a aquellas licitaciones que hemos identificado que son de nuestro interés. De tal forma, como veis aquí en pantalla, día a día se van publicando licitaciones. Tenemos que analizar cuál de ellas son de interés para nuestra empresa y sobre esa base vamos a identificar una. Aquí tenéis una licitación. Y dentro de esa licitación vamos a poder electrónicamente visualizar el contenido de la misma, ver si realmente nos interesa. Esta licitación está restringida a empresas porque tened en cuenta que determinadas licitaciones están abiertas también a consultores autónomos a título particular, en este caso no, es una empresa, y nos piden que solicitemos expresión de interés. Aquellas empresas que presenten solicitud de expresión de interés bajo formato electrónico van a poder ser seleccionadas e invitadas a presentar propuesta técnica. Lógicamente tenemos que analizar los requerimientos. Tendremos que presentar el currículum vitae, un documento que acredite que realmente tenemos capacidades. Para poder ver las capacidades tenemos que analizar el término de referencia. No los vamos a poder descargar en formato online. Si os fijáis aquí en pantalla, es posible descargarlo en formato online y visualizar el contenido y ver si cumplimos con los criterios de calificación. El hecho de que seamos seleccionados o no en la lista corta, dentro de nuestra expresión de interés, se basará en nuestras capacidades. Eso es un punto muy importante que hay que tener presente, ¿de acuerdo? Es muy importante que seleccionemos y que entendamos el porqué de la expresión de interés. La expresión de interés, recordar, los funcionarios de los organismos multilaterales, los funcionarios de la Agencia Ejecutora Nacional no tienen capacidad técnica para analizar tantas propuestas técnicas y financieras como se les presenten. Tienen que seleccionar las 4 mínimo, 8 máximo propuestas técnicas que consideren más competitivas sobre la base de las capacidades que puedan haber valorado de las empresas. El objetivo de nuestra empresa, lógicamente, es entrar en la lista corta. Si no entramos en la lista corta, si no nos invitan a presentar propuesta técnica o financiera, lógicamente no vamos a poder ser adjudicatarios de contratos. Bien, en lo que se refiere a las oportunidades multilaterales, tanto como empresas o como profesionales debemos evaluar si participamos solos o en consorcio. Es muy importante, lógicamente, encontrar socios o encontrar expertos que nos puedan acompañar. ¿Qué debemos hacer para no bailar con el más feo? Lógicamente, tenemos que haber identificado nuestras oportunidades en las fases de preaviso. Si identificamos de forma temprana las oportunidades en la forma de preaviso, vamos a poder empezar a buscar socios de una forma rápida. ¿Cómo? A través de plataformas especializadas. Existen numerosas plataformas especializadas, bueno, numerosas, 3 o 4 nomás. Una de ellas es Assortis. Assortis, ¿qué nos permite? Nos permite seleccionar en el apartado organizaciones, empresas, bajo unos criterios de búsqueda. Empresas especializadas en el sector del turismo que hayan trabajado con el Banco Africano, que tengan sede en Senegal. En este caso, la sede de la oficina de nuestros potenciales socios hemos puesto Gijón. No hemos seleccionado más criterios sectoriales o geográficos, ni incluso tampoco agencias financiadoras. Bueno, pues vemos una serie de empresas asturianas radicadas con sede de razón social en Gijón, TSK Electrónica, Distecable,
Prodintec, Symbiosystems, Ubiquare, que nos permite conocer aquellas licitaciones en las que han sido adjudicatarias. Podemos ver no solamente los datos de contacto de esta empresa asturiana, sino podemos ver también que ha ganado en Marruecos una licitación en el 2017 para el Banco Africano de Desarrollo, que ha trabajado también con el Banco Asiático de Desarrollo, en un caso como líder, en otro caso como socio. Ha trabajado también para el Banco Interamericano de Desarrollo. Vemos otra empresa asturiana también que ha trabajado con la Unión Europea en 2020, en 2019. Bueno, y vemos también otra empresa, bueno, estas son las empresas las tres primeras que aparecen aquí en pantalla, empresas asturianas que han sido adjudicatarias. Esta base de datos, ¿qué es lo que me tiene que permitir? Me tiene que permitir identificar socios, identificar expertos que fortalezcan la preparación de nuestro consorcio y concretamente dentro de la preparación de nuestro consorcio, la preparación de una propuesta técnica competitiva. Para ser competitivos debemos conocer los procedimientos. En este caso, Asturex dispone de programas especializados que no solamente nos apoyan en las etapas anteriores, sino que nos van a preparar también en la preparación, nos van a apoyar en la preparación de la propuesta técnica y de la propuesta financiera. Lógicamente, la transparencia multilateral nos va a permitir en todo momento recibir todos los documentos, incluidos los criterios de evaluación. Vamos a poder saber el porqué de la evaluación de nuestra propuesta técnica y financiera. Y en todo momento vamos a poder también establecer un contacto directo para solicitar a la agencia ejecutora la revisión de nuestra propuesta en el caso de que no seamos los adjudicatarios. Son procesos permitidos y abiertos. En lo que se refiere a la propuesta financiera, y con esto termino ya, simplemente existen dos tipos de propuestas, por honorarios o por suma global. Eso es muy importante también tenerlo presente porque condiciona la complejidad y el tiempo a dedicar a la hora de preparar una propuesta financiera. Lógicamente, las acciones multilaterales promocionales más importantes están lideradas por el ICEX y también, como no, por Asturex y por las cámaras de comercio, por FADE, por los distintos organismos de apoyo. El partenariado multilateral es la actividad más comúnmente utilizada en el ámbito multilateral. En ese sentido es muy importante tenerlo presente. Bueno, y las recomendaciones finales las voy a dejar ya para el turno de preguntas y respuestas, desde el punto de vista de que prefiero que sobre la base de las preguntas que me planteéis podamos incidir con mayor detalle en las recomendaciones. Pero simplemente punteo la importancia de conocer el ciclo de vida del proyecto. ¿Dónde están nuestras oportunidades? ¿En qué etapa del ciclo de vida tendremos que profundizar en los documentos explicativos? Disponer de información de contactos en origen en los países en vías de desarrollo siempre va a ser muy importante. Participar en todas las actividades promocionales, ya sean virtuales o presenciales, por supuesto también. Y apoyarnos en las oficinas comerciales de España, oficinas comerciales de Asturex en el extranjero y concretamente de las antenas multilaterales en los distintos organismos de las embajadas españolas. Bueno, esta ha sido mi presentación. Quedo a disposición de ustedes para poder atender cualquier otro tipo de consulta complementaria que puedan plantearme. Pues muchas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido una intervención brillante y estoy segura que habrá muchas preguntas. A continuación, si te parece, Marian, vamos contigo porque yo creo que además complementas muy bien la intervención de Rodrigo en cuanto a cómo desde Asturex, pues con todo esto que nos ha contado, lo de costado me salía porque seguro que a las empresas les cuesta dar ese primer paso, sobre todo a las que lo han hecho o no han intervenido por primera vez en este tipo de programas. Pues insisto, seguro que desde Asturex nos vas a contar cómo podéis apoyarlas para dar ese primer paso y que les cueste menos a su vez. Muy bien. A ver, voy a... ¿Veis bien mi pantalla, verdad? Sí. Sí, bueno, pues en primer lugar, felicitarte, Rodrigo, porque has hecho
tiempo récord, pues una visión totalmente holística del mundo de las licitaciones y bueno, pues es muy difícil, es un tema muy árido y ya has condensado pues de forma holística todo. Y también Leticia y Celia, os quería felicitar porque conseguir tantas empresas que estéis asistiendo ya a la jornada de este tema es muy difícil y yo tengo mucha experiencia en convocar jornadas y este número pues no es el habitual. Y también que ahora pues lo virtual, pues yo creo que ya estamos todos un poco cansados y conseguir pues más de 30 participantes para una jornada virtual pues es un reto y quería daros la enhorabuena. Nosotros comenzamos en Astures este proyecto de licitaciones multilaterales hace 4 años y lo comenzamos colaborando con FADE también. Leticia, seguro que te acuerdas ese ciclo de jornadas que hicimos porque lo que queríamos hacer era generar una base de empresas que tuviesen interés y capacitar a las empresas. Durante un año, de forma sistemática, estuvimos haciendo seminarios en FADE, seminarios informativos, seminarios formativos, presentando a los organismos pues, que ahora Rodrigo nos comentó, para que a las empresas os fueran sonando. El siguiente paso que hicimos fue capacitar a empresas y hicimos durante 2 años un programa de capacitación que duró 3 meses, que bueno, Rodrigo participó en uno de ellos, que toda esta formación, que la información que nos ha trasladado, pues se la volcó a los participantes y haciendo cada uno su propia hoja de ruta. Entonces, pues de esos 4 años, los 2 primeros fueron sembrar para poder luego pues ya ofrecer herramientas que pudieran tener salida a las empresas que ya se estaban interesando en las licitaciones. Entonces, tenemos una serie de servicios, los denominamos servicios Licita, que intentan dar cabida desde las empresas que tienen interés y tienen un interés y no saben si encajarán o no encajarán, hasta empresas que sí que están licitando y que pues a lo mejor llegan a una expresión de interés y no, a una lista corta, no han sido seleccionados y poder revisarles para ver en lo que han fallado. Entonces, bueno, pues son unos 8 servicios que brevemente os voy a comentar. El primero es el análisis de la capacidad para licitar. Este servicio es un servicio gratuito y a través de una serie de preguntas, pues las empresas se cuestionan si tienen interés, si tienen posibilidades, si tienen producto. Bueno, pues un poco la primera parte que Rodrigo os ha comentado. Y desde Astures pues les preparamos un informe con las posibilidades que tendrían de licitar y orientarles hacia dónde tendrían que comenzar. El siguiente servicio que tenemos, que además he visto que hay una consulta, es con Asortis. Nosotros hemos seleccionado una base de datos, Asortis no es pública, es de pago, que hace una de las preguntas, es de pago y es pues una de las... No hay muchas, es una de las más usadas y yo creo que casi todos los organismos públicos utilizamos Asortis. Lo que ponemos es a disposición de las empresas la base de datos de Asortis. Nosotros tenemos un acuerdo con Asortis para todos los sectores, todos los productos, todos los países y todos los donantes. Entonces, las empresas que participan en nuestro programa durante 6 meses reciben un servicio personalizado seleccionando ellos mismos pues, cuáles son los países y los donantes y su perfil cliente que quieren recibir licitaciones. Para no aturdirlas, lo que hacemos es que semanalmente se queda depositado en Astures y semanalmente se hace una selección de eso y las empresas lo reciben. Entonces, una vez a la semana tienen el filtro que las empresas han seleccionado con las licitaciones que están de su interés, que bien y se pueden cambiar, pueden ser unos días, unas semanas unos países, otras semanas otras, pueden ser unos donantes. Entonces,
es un aprendizaje muy bueno para ver qué es lo que se está licitando en el mundo, y además Asortis tiene un servicio de análisis de mercado que pues te puede interesar una licitación o no, pero no llegas tarde o no estás preparado, pero tiene un análisis de mercado de qué licitaciones similares han sido adjudicatarias en el país, quiénes se han presentado y qué empresas locales son las más importantes en el país que ganan licitaciones. Entonces, te hace también para las empresas que están en una fase de iniciación y de medio, bueno, incluso las avanzadas, es un análisis de mercado buenísimo y de carácter gratuito que pueden tener. Este servicio es un servicio que dura 6 meses y es gratis para las empresas. Después hemos llegado a un acuerdo con Asortis y las empresas pueden contratar con Asortis directamente las mismas condiciones que Asturés, es decir, todos los servicios, todos los productos, todos los donantes y todos los países por 500 euros al año, que es bastante más inferior a la cuota anual. Algunas empresas ya directamente contratan ya la cuota anual sin pasar por ese periodo de prueba de 6 meses, y las empresas que están participando, bueno, pues nos lo agradecen mucho porque están viendo licitaciones y también están aprendiendo mucho de su competencia y de por dónde se maneja su competencia. Luego, otro servicio que tenemos es el de consultoría en licitaciones internacionales. Muchas veces, pues, como para todo hay que saber, y lo que decía Rodrigo, pues cómo preparar la presentación, quién es tu compañero de baile, quién es, bueno, pues nosotros tenemos un registro de proveedores expertos en licitaciones internacionales en el que ofrecemos un servicio a medida. Una empresa, pues, por ejemplo, un ejemplo de una empresa se quería presentar a una licitación de la Unión Europea, no tenía la experiencia de presentarse y entonces lo que hizo fue contratar este servicio de consultoría, y un asesor de nuestro registro de proveedores le asesoró en todo el desarrollo para presentar todos los documentos y presentar la oferta lo más atractiva posible para que pues, pudiese ser una oferta ganadora. Estos servicios de consultoría hasta el 30 de diciembre tienen un 80% de bonificación. A partir del próximo año posiblemente sea pues, una bonificación inferior, pero son servicios bonificados y que tenéis a vuestro alcance y sin embargo no se están utilizando mucho. Luego, para las empresas que ya sí tienen experiencia y quieren mejorar, hemos realizado talleres, pero también tenemos el servicio de revisión individual, de asesoramiento para por qué falla una licitación, por qué mi licitación es perfecta, voy bien en precio y por qué no consigo que hayan pasado a la lista corta, o que en la lista corta cuál es lo que ha fallado. Bueno, pues una universidad de Cardiff tiene una metodología que ha patentado, estamos en contacto con ellos y ellos hacen ese servicio de revisión de ofertas. Y también, bueno, pues al cabo del año hacemos un par de talleres, que el 22 espero que sean presenciales, para que las empresas puedan aprender en este sentido. Luego, siempre estamos haciendo jornadas de sensibilización y de información, y lo que os digo, no tengo tanto éxito como vosotras, así que enhorabuena, porque bueno, quizás son cosas muy específicas o bueno, lo que sea, pero siempre intento tener jornadas cada par de meses para bueno, pues sensibilizar a las empresas. Luego tenemos un servicio que está en nuestra página web, que es oportunidades de licitaciones, son Licita. Son licitaciones que nuestros propios colaboradores de la red exterior pues nos envían, que son licitaciones de interés en sus países, y que o bien a través de la antena de LICES de Washington, donde tenemos una becaria, nos manda oportunidades y lo publicamos bueno, está aquí el enlace, en nuestra página web. Son gratuitas y están a vuestra disposición. Ahora mismo hay 3 activas. Luego intentamos generar alianzas, pues, por ejemplo, con la PSLO del Banco Mundial, con el Banco Africano, cuando nos invitan a participar en sus seminarios de puertas abiertas. Bueno, pues
Todo ello con el afán de generar red y generar lazos para poder, pues lo que dice Rodrigo, los compañeros de baile y poder pues facilitaros. Y ya por último, desde este año tenemos en Washington, en la antena multilateral de Washington, una becaria que bueno, lleva desde abril. Sus primeros meses ha sido pues, pues estar en una toma de contacto y estamos trabajando con las empresas que sí que ya han trabajado con nosotros y que ya van en una fase un poco más avanzada y que ya bueno, pues pueden presentar proyectos singulares ante las instituciones multilaterales, incluso para que les puedan hacer contrataciones diferentes. Yo no sé si, yo creo que tengo bastante mapeado las empresas asturianas que están, si alguno de los que estáis en la reunión os presentáis a licitaciones y no hemos tenido contacto, por favor poneros en contacto conmigo y también para poder uniros al grupo bueno, porque en el fondo lo que estamos intentando hacer es un poco de lobby, ¿no? De lobby asturiano en el Banco Mundial y en el BID a través de la oficina del ICES y de nuestra becaria. Y nada, estas son las herramientas, están en la página web, también tenéis mi contacto, Celia os puede pasar la presentación y no querría quitaros más minutos también para que pudieseis presentar el proyecto tan interesante en el que estáis trabajando en FADE. Pues muchas gracias, Marian. Ya sabes, cuando tengas que hacer otro taller o otra sesión, nos Yo te lo llamas, digo a ti porque tú me llenas, o sea, llenas el aforo, así que... convocamos, sí, sí. Colaboramos en lo que haga sí, falta. Sí, tal cual. Me acuerdo perfectamente de los inicios, no te preocupes. Sí, así, y vamos, llenábamos el aforo, así eso que... Eso es. Pues nada, creo que ha sido también muy interesante y sobre todo complementaria a la intervención de Rodrigo. Y ahora para finalizar, y antes de las preguntas, que veo que se está animando, pues mi compañera Celia, como os decía al principio, os va a comentar el proyecto que estamos desarrollando, P2Green, sobre licitaciones en países del este no pertenecientes a la Unión Europea. Entonces vamos a ver si compartimos pantalla también. Y os dejo en este caso con Celia. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por continuar con nosotros. También gracias a Unicaja Banco por su patrocinio y a Marian y a Rodrigo por vuestras interesantes exposiciones. Bueno, yo, como comentó Leticia, os voy a hablar muy brevemente sobre el proyecto P2Green Est, que es un proyecto europeo en el que FADE participa como único socio nacional y que está financiado por la agencia EISMEA de la Comisión Europea. Lo que buscamos es ayudar a las pymes europeas a participar en licitaciones públicas en países del este que no pertenezcan a la Unión. Vale, los socios son el clúster EA Eco Enterprise de Francia, que serán los coordinadores, luego nosotros, la Federación Asturiana de Empresarios, el clúster Green Energy de Rumanía y luego la Cámara de Comercio e Industria de Moldavia. Nuestro objetivo es introducir a las pymes europeas en los procesos de licitación pública de Moldavia y Ucrania. Son los países que hemos seleccionado como países objetivos. Queremos llegar en estos 30 meses de duración de proyecto a 300 pymes y lograr que 75 se involucren en nuestro proyecto. Para ello, lo que hemos hecho es un mapeo inicial. Ahora estamos en una fase de preparación del proyecto, entonces estamos haciendo un estudio más exhaustivo sobre los países objetivo. Y en nuestra fase inicial detectamos que las principales oportunidades para las pymes europeas se encontraban en los sectores del agua, los residuos y las energías renovables. Y todo ello, todos estos sectores, buscamos que tengan un enfoque de economía circular, porque, como sabemos, es uno de las guías y de los principios claves que sigue la Unión Europea. Bueno, nosotros ahora nos encontramos en una fase inicial, como comenté antes, y desde FADE lo que hemos hecho es crear un cuestionario porque queremos que seáis vosotros, las empresas, quienes nos expliquéis qué necesitáis para participar en estos procesos de licitaciones públicas. Entendemos
que los países objetivo son bastante desconocidos para la mayoría de las pymes asturianas, pero al ser economías menos desarrolladas que las nuestras, entendemos que podemos aportar mucho y encima en el evento inicial que tuvimos la semana pasada, las autoridades moldavas nos transmitieron su total disposición para colaborar con nosotros. Así que os dejo el grupo de LinkedIn y nuestra página web todavía está en construcción, pero para cualquier duda que tengáis en relación con este proyecto os podéis poner en contacto conmigo y luego os enviaremos un correo con las presentaciones anteriores, con la nuestra del P2Greenest y con el cuestionario que no compromete a nada y que nos es de gran ayuda para intentar enfocar este proyecto hacia el éxito de las pymes asturianas. Nada. Pues gracias, Celia, también por la presentación de este cuestionario. Si os parece, vamos a dar paso ahora a las preguntas, que tenemos algunas. Bueno, hay comentarios más que preguntas. La primera más o menos estaba vinculada a la base de datos de Asortis. Preguntaban que quién la gestionaba, si era pública o no. Bueno, ya contestó Marian en su intervención. Pero bueno, mientras os animáis a realizar alguna pregunta, que yo estoy segura de que debéis de tener dudas, comentamos por aquí alguna cuestión que se nos ocurría, Rodrigo o Marian. Que no sé, Celia, por ejemplo. Vale, creemos que puede ser interesante para las pymes conocer vuestra opinión en relación a la tipología de consorcios que recomendaríais a una pyme que nunca se ha presentado a una licitación pública. Cualquiera de los dos. Yo te voy a contar mi experiencia, que me he presentado, y luego Rodrigo, que es experto, pues nosotros, para comenzar también y aprender, lo que hicimos fue presentarnos con consorcios a licitaciones y hemos aprendido muchísimo. Entonces, nos hemos presentado con un perfil muy bajo en licitaciones donde estábamos muy seguros que podíamos aportar valor y pues pidiendo un porcentaje representativos, porque lo que queríamos era aprender y era aprender haciendo. Entonces, buscando también grandes consultoras que tenían experiencia y que les interesaba lo que nosotros podíamos aportar, que son nuestras referencias. Entonces, es conocer bien cuál es tu core para que les pueda interesar ser socio, pero al principio con un perfil muy bajo, porque es que tiene muchísima responsabilidad después si eres adjudicatario del consorcio. Entonces, nosotros utilizando un perfil muy bajo. Rodrigo. Sí, bueno, coincido totalmente con Marian desde el punto de vista de que no queda más remedio, sobre todo cuando nos iniciamos en el ámbito multilateral, porque nadie nace con referencias debajo del brazo. Las referencias hay que conseguirlas poco a poco y para conseguir las referencias hay que participar en proyectos multilaterales, lo cual nos obliga, siempre y cuando tengamos un valor añadido que aportar, que puede ser pues referencias de trabajo en España, en nuestro propio, o referencias internacionales que aunque no sean multilaterales también pueden ser consideradas. ¿Cómo somos capaces de llamar la atención de potenciales socios para que nos admitan en los consorcios? Para eso es muy importante tener los deberes hechos. Cuando digo de tener los deberes hechos es que aunque tengamos poquitas referencias, las poquitas que tengamos, que las tengamos bien hechas, traducidas al inglés o a otros idiomas en el caso de que queramos trabajar y estemos capacitados para trabajar en otros idiomas, porque el plazo de conformación de los consorcios es escaso. La licitación que os mostraba yo como ejemplo, no decir que es una licitación idílica, pero bueno, es una licitación que tiene un preaviso, que tiene una expresión de interés, bueno, tiene unos plazos temporales, no a decir generosos porque son los que son, pero por norma general, si no tenemos bien hechos, si no tenemos preparadas nuestras referencias, si no somos capaces de adaptarlas a la tipología del proyecto al cual nos queramos presentar, si no tenemos, en el caso de que seamos empresas de consultoría o incluso de obras públicas, si no tenemos los currículum vitae preparados, es difícil que nos dé tiempo para llamar a la puerta, llamar la atención y que sobre esa base nos consideren y nos inviten a participar como cola de león, como bien dice Marian también,
en un consorcio donde lideren otras empresas que tengan más experiencia. Eso sí, siendo conscientes de que debemos optar también por ser líderes en proyectos pequeños. Existen proyectos más pequeños, es más, incluso existen oportunidades como consultores individuales que como una vía de iniciación también puede ser válida, tenerlo presente. Luego, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y es un aprendizaje brutal es las referencias, que siempre estás oyendo las referencias, y es que son importantísimas. Y es que las referencias no es el portafolio comercial al que estamos acostumbrados las empresas en el ámbito del comercio internacional, no, son referencias hechas a medida, muy específicas y que son fundamentales porque es que estudian hasta la coma donde está. Entonces es tan importante tener las referencias bien hechas y las primeras, yo creo, estar asesorados por un experto que te diga pues un poco la picaresca, ¿no? Pues que necesitas y cómo necesitas montar esas referencias para que sean elegibles, porque en la primera fase tú solo presentas las referencias y pasas o no pasas a lista corta por las referencias. Entonces, estar cerca también de expertos que te puedan asesorar es muy importante. A ver si la gente se anima un poquito a preguntar. Yo tengo 3 consultas, quizás como no soy experta ni mucho menos en estos temas, sean muy básicas, pero bueno, por lo menos a ver si ya digo que animamos a la gente a participar. La primera sería respecto a la lista corta. Siempre os las hago las 3, y luego ya respondéis si os parece. Siempre va a ser entre 4 y 8 consorcios, independientemente del país, del organismo y demás. Esa sería una. La siguiente es ¿qué puede esperar la empresa que licita a una de estas licitaciones en cuanto a desde el momento que sale el preaviso, por así decirlo, hasta la fecha en la que va a salir la adjudicación? Esos 10 meses no sé si eran 10 meses, del ejemplo que ponía Rodrigo, es una media, o también depende y puedes, porque bueno, para la empresa es importante también conocer ese tipo de tiempos. Y la última, una vez que ya estás en la lista corta y que puedes acceder a licitar, a presentar la propuesta ya en firme, por así decirlo, hay requerimientos, me refiero. Del otro lado te pueden ir pidiendo que completes la información, documentación, o esa parte cómo se gestiona, porque a lo mejor estamos acostumbrados, ya os digo que yo en esto no soy experta ni mucho menos, a gestionar proyectos a nivel regional o nacional, donde esto es habitual, y quizás no ocurre lo mismo en este tipo de licitaciones. Cualquiera de los dos. No sé, bueno, yo te comento así un poco, luego si eso, Rodrigo, los tiempos son, no se sabe, o sea, tú te presentas la EOI y no sabes lo que va a pasar, y es muy probable que presentes la EOI y entonces haya modificaciones porque alguien reclamó y entonces te amplían el plazo para volver a presentarla, e incluso hay una lista corta y alguien reclama y entonces se vuelve a hacer otra vez la lista corta. O sea, yo me he encontrado con muchísima casuística y no tengo tanta experiencia como puede tener Rodrigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que presentar muchas y moverse mucho para poder sacar beneficio. Entonces, es decir, no es que la empresa quiera presentarse en el mundo de las licitaciones y se presenta a una licitación, no. Yo lo que recomendaría es el compromiso de la dirección general y crear un mini departamento, por lo menos una persona dedicada full time a buscar licitaciones y a presentarse, porque tienes que presentarte a muchísimas para que pueda salir. Que al principio te parece un mundo, porque yo la primera vez que me presenté a una, decía yo, mi madre, y esto solamente la EOI. Bueno, pues es que cuando pasé a lista corta fue aún peor, porque tuve que preparar muchísima documentación. Esas referencias tenían que tener sus certificados, tenía que tener un montón de documentación. Yo además, como asesora jurídica de Asturias, siempre estoy en el otro lado. Soy la que marca las normas de contratación. Bueno, pues esta vez no era yo la que tenía que presentarlo todo. Y era pues temas de antecedentes penales, de escrituras, de modificación de escrituras, o sea, todo lo que administrativamente puede, y tienes que, no siempre es en español, y tienes que hacer traducciones juradas en inglés, en francés, eso es solamente los trámites, pero luego también tienes que estar con el equipo organizando la oferta.
y creando la mejor oferta y ir al país de destino para ver cómo se están moviendo los demás, porque las empresas preparan las ofertas antes de que salgan, porque bueno, un poco también lo comentó Rodrigo, como tú ya sabes, los proyectos que tiene el BID o el Banco Mundial o la Unión Europea, pues las empresas que están metidas en ello, pues viajan al país ya para ver qué se mueve, porque hasta que no salga la licitación, los organismos pueden dar información de ello. Una vez que sale la licitación, no dan información. Entonces, las empresas que se dedican a ello viajan al país para conseguir información. Entonces, es un trabajo a full time de alguien. O sea, si te quieres meter en el mundo de las licitaciones, no es para que una persona haga varias cosas y además se presente una vez al año una licitación porque no sale. Entonces, es presentándote a muchas y que a veces sale y otras veces no sale. Que no sé si... Más o menos, Rodrigo, ¿quieres Sí, completar? coincido con Marian absolutamente. Hay que besar muchos sapos hasta que ganas la primera licitación. Sí es cierto que la curva de aprendizaje de esta vía de internacionalización, porque no deja de ser una vía de internacionalización complementaria a otras que estemos utilizando, la curva de aprendizaje o la travesía en el desierto, como dicen algunas empresas, quizás es un poco, no voy a decir mayor que otras vías de internacionalización, pero sí es cierto que en esta temática, en la temática de la licitación pública internacional, como las empresas, como los propios profesionales que trabajan en las empresas, no es una temática habitual ni de los MBAs, ni de los cursos, las maestrías de grado de las universidades, es una temática novedosa. No es que sea tampoco una temática más compleja desde el punto de vista técnico y operativo que otras vías de internacionalización. Sí es cierto que los tiempos son más dilatados. Como bien comentabais y Leticia en la pregunta, los plazos son mayores, son más formalistas desde el punto de vista de que se busca una mayor transparencia y se busca también una mayor control en todo el procedimiento, lo cual hace que sí, que los plazos pues sean grandes. Y esos 10 meses no es nada extraño. Sí es cierto que, y esto es un punto muy importante y me gustaría que quedara un poco en la memoria, en el recuerdo de los asistentes, es que no toda licitación conlleva una fase, por decirlo de alguna forma previa, de expresión, de solicitud, de expresión de interés y de precalificación. En el ámbito de la compra de los bienes, de los suministros, no se realizan precalificaciones, no se realizan listas cortas. Numerosos procesos de licitación están abiertos para que presenten propuesta a todas las empresas que quieran. En algunos casos, como puede ser Naciones Unidas, el único requisito previo es que las empresas se registren dentro del portal de United Nations Global Marketplaces con el objetivo de pasar determinados filtros previos que demuestren pues, la existencia jurídica, la capacidad económica, determinados requerimientos. Y una vez que cumples con ese registro que es gratuito, los procesos de contratación son más directos, más rápidos. Recordemos que el hecho de la lista corta está basada por la complejidad de un proyecto, la complejidad del análisis técnico de la propuesta técnica y la complejidad financiera. Eso hace que se reduzcan un mínimo de 4. Si no se consiguieran 4, se suspendería el proceso de licitación y se convocaría en otro momento, y un máximo de 8, con el objetivo de disponer de un número de propuestas técnicas que no sea demasiado elevado y exigente para que los funcionarios que tienen que revisar las propuestas puedan emitir sus evaluaciones y decidir cuál es la propuesta mejor. Claro, conlleva un esfuerzo de evaluación, sobre todo porque interactúan distintos funcionarios de la Agencia Ejecutora Nacional, el funcionario del organismo multilateral. Vaya, en ese sentido, es importante ser conscientes de que los tiempos son distintos, los plazos también son más largos, pero no es tampoco más complejo. Hay que conocerlo. La primera experiencia, como bien dice Marian, suele ser traumática desde el punto de vista de horas dedicadas, fines de semana, incluso un fin de semana si te pilla en ese momento que hay que presentar toda la documentación, pero una vez que se tienen ya las rutinas, una vez que se tiene la referencia en los currículum, bueno, pues los tiempos son menos agobiantes. Perfecto. Marian, no sé si has visto que hay una pregunta. La pregunta. La voy a leer, si te parece, para el resto de personas. Vale, bueno, piden un poco más de aclaración sobre el tema de las referencias que comentabas. Y luego, de manera particular, pregunta cómo veis la participación de startups tecnológicas en fase early o growth
todavía no tienen un gran número de clientes como socios menores en consorcios. Preguntan si iniciar ya o esperar a tener más clientes nacionales para salir a este tipo de licitaciones. Mira, te voy a compartir un modelo de referencias para que también, o sea, veáis. Entonces, las referencias son el equivalente a la solvencia técnica que pedimos en una licitación nacional. Entonces, dentro de la licitación que antes os enseñó Rodrigo, pues dice tener al menos 3 millones de euros en proyectos relacionados, pues, bueno, las que yo me presento, ¿no? Para soporte de la internacionalización de empresas o apoyo a clústeres o tal. Entonces, este es el modelo de la Unión Europea. Claro, no tiene nada que ver con el tipo de portafolio que tenemos a nivel comercial, o sea, es un cambio pues totalmente diferente. El Banco Mundial y el BIP tiene otro tipo de formulario. A ver, hecho uno, hecho todos, pero también te tienes que familiarizar con este sistema. Entonces, tienes que tener el proyecto, esto es lo que ellos lo piden, ¿no? Por ejemplo, asistencia técnica para soportar la internacionalización de compañías, y tienes que tener un certificado que avale que tú tienes esa experiencia. Eso es lo que serían las referencias. Entonces, las empresas pues van montando este tipo de formularios y las empresas que se dedican a ello y van poniendo pues al lado pues sus certificados para tenerlos preparados. Por eso digo que es un cambio de chip con respecto a lo que es el portafolio, porque tú cuando te vas a presentar a una consultora no presentas tu catálogo, presentas tu catálogo de referencias, es totalmente diferente. Con respecto a lo que dice de las startups, ahora mismo en el ámbito de la digitalización y de la innovación hay muchísimas oportunidades de negocio, no tanto a lo mejor como para presentarse a licitaciones, sino también lo que dice Rodrigo, para hacer asistencias técnicas, y que tanto la Unión Europea como los BIT Lab, o los laboratorios de innovación, tanto del BIT como del Banco Mundial, te contraten porque quieren desarrollar, pues imaginaros, una tecnología de blockchain, y entonces contratan a una empresa, a una startup que es especialista en ese tipo de tema, y también estás entrando en el mundo multilateral, o sea, no solamente es la licitación propiamente dicha. Entonces, es un mercado que es desconocido y que tiene muchísimas oportunidades también para las startups, para las empresas innovadoras. Lo que me queda duda, que sí que sé que en la legislación europea sí que se permite, es que para las empresas de menos de 5 años, en vez de acreditar solvencia técnica, se acredita la solvencia de la persona, la experiencia de la persona, porque lo que se está intentando es apoyar el emprendimiento. Eso sí que sé que es en contratación pública. Me imagino que no me he encontrado con ningún caso de esto, pero posiblemente se apoye también que las empresas que no tienen las referencias pero tienen 5 años de vida puedan presentarse aportando su experiencia personal. Pero hay un mundo, y ya os digo, los labs del Banco Mundial y del BID son un canal estupendo para este tipo de empresas. Perfecto, Marian. Bueno, pues como yo creo que estamos ya en tiempo y para respetar la hora, vamos a dejarlo aquí si os parece. En cualquier caso, os vamos a facilitar las presentaciones tanto de Rodrigo como de Marian, con lo cual ahí tenéis sus contactos por si queréis pues hablar con ellos y profundizar en algún tema en particular. Los de FADE, tanto el de Celia como el mío, los acabo de dejar en el chat. Así que por mi parte nada más que agradecer de nuevo a todos vuestra asistencia, vuestra participación, a Rodrigo, a Marian y a Mónica, que debe estar todavía por ahí, a Unicaja. Mónica, también muchísimas gracias. Y nada más, que tengáis un buen día y a seguir cuidándonos todos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.